Jesús Alejandro, Lady Gallardo, Edgar Manuel Barrera, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Buenas, profe, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Ya están listos los que van a exponer el folleto hoy. Y el caso clínico. Hola, doctora, buen día. Hola. Algunos estaban en otra reunión, ya se están conectando los que van a exponer hoy. Sí, precisamente estaba bajando el link para mandártelo a tu WhatsApp, porque veo que apenas hay 24 personas conectadas. Sí, ya están ingresando, doctor. Ok. Bueno, están aquí los que van a exponer sobre el folleto. Se están conectando, doctora. Ok. Bueno, ¿y cómo van con las demás ponencias que les toca hacer? Doctora, pues mi grupo es el tercero y pues ya hemos ido avanzando. Ok. De todas maneras, quería informarles que el próximo jueves vamos a estar haciendo el parcial. Entonces, el otro jueves no vamos a tener clase, entonces se tienen que, ahora con Vitia, yo hablo y reacomodo los grupos para que podamos hacer el parcial el próximo jueves. El parcial van a haber preguntas de la tabla de enfermedades laborales en Colombia, que yo se las expliqué en dos ocasiones, estuvimos hablando. Y de lo que se ha hablado de la parte de toxicología de origen laboral, entraría en el parcial. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta con lo que estábamos hablando? Para que sepan que estén preparados, que en el parcial, para los que están ingresando, va a entrar la tabla de enfermedades laborales en Colombia y la parte de toxicología laboral. Entonces, ya están preparados las personas que van a hablar sobre el folleto. Sí, disculpe, doctora. Yo no escuché la... ¿Me podría repetir, por favor? Claro que sí. Les decía que el otro jueves vamos a estar haciendo el parcial, sería el jueves 15 de abril. Ya la universidad dio una fecha para hacer los parciales que va del 9 al 19, pero como el único día que tenemos clase es el próximo jueves, que es 15, porque nosotros tenemos un solo encuentro semanal, hacemos el parcial en la próxima clase. Y les decía que los temas que van a entrar es la tabla de enfermedades laborales, todo lo que yo les expliqué, cómo está organizada. Vamos a hacer unas preguntitas muy fáciles de la tabla y va a entrar los temas de toxicología de origen laboral. Lo que los compañeros expusieron en su presentación la clase pasada y lo que los compañeros nos van a hablar hoy sobre lo que hicieron de los tóxicos más frecuentes en el departamento de Córdoba. Les agradezco si pueden colocar el folleto un poquitico más grandecito, que se vean mejor las letras como están en blanco, para que los compañeros la puedan visualizar bien, por favor. Doctora, una pregunta. Sí, con mucho gusto. A quien nos tocaba exponer el 15, ya no exponemos ese día, sino pues la próxima semana. Exactamente, nos tocaría que organizaran bien las presentaciones para hacer 2 presentaciones en una clase.
Ok, gracias. Con mucho gusto. La otra clase, o sea, el 15, tocaba hablar de dermatología de origen laboral, que estaba a cargo de la doctora María Rieta. Y después venía una actividad evaluativa de dermatología ocupacional que la tienen que hacer ustedes. Pueden hacer un foro, un conversatorio, pueden hacer lo que ustedes quieran con esa actividad evaluativa. El grupo de Ángel Galván. Entonces lo que hacemos es que el jueves que sigue, que sería el jueves 22 de abril, quede claro, está quedando grabado. El jueves 22 de abril, el grupo de dermatología expone, tienen todo bien preparado, el que tenga buen internet, buen manejo de la presentación, y damos 20 minutos para la exposición de dermatología de origen laboral. Y para la actividad evaluativa damos otros 20 minutos y el resto para resolver dudas y preguntas. O sea que el 22 de abril estarían dos grupos. Vuelvo y repito, el grupo de la parte teórica de dermatología laboral y luego vendría el grupo de Ángel Galván con la actividad evaluativa. Así no Doctora, nos disculpe, atrasamos en las fechas. esos son del grupo de 1 a 2, los que está mencionando. El grupo que expondría ese día, la semana siguiente, sería mi grupo y el de Sandy Ramos, Adair Mesa, Héctor. Los dos Pero grupos, el 3 y el 4. esto fue lo que me... Ay, perdón, sí. Perdón, les pido excusas. El grupo de, bueno, igual queda dermatología ocupacional, donde está Vitia, Angie, Juliana, Gabriela, y el grupo 4, donde está Sandy, que van a hacer la parte evaluativa. Ustedes van a hacer, como les digo, pueden hacer preguntas para los compañeros, pueden hacer un foro, un conversatorio. Lo ideal es que ustedes se den una actividad evaluativa para reafirmar los conocimientos de la dermatitis de origen laboral. Es una dermatitis, la dermatología laboral va a ser algo que lo van a ver muchísimo en su consulta, muy frecuente. Entonces quedaría el grupo 3 y el grupo 4 para el 22. El grupo 4 está Sandy, Aldair, Héctor Echenique, Ruth García, César Arrieta, Diana, Edgar Barrera, María Paula Huelvas, Andrés Hoyos y Joana Lea. ¿Correcto? Sí, ¿Quedó doctora. claro, Vicky? Sí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con la actividad evaluativa, me la hacen saber, me pueden escribir y yo los voy orientando para que les quede todo bien organizado, no perdamos el tiempo de pronto en que no se ve la proyección, el compañero no tiene buen internet. Entonces vamos a proseguir con la exposición del folleto de los tóxicos más frecuentes en Córdoba. Por favor, Elías, Rubén Elías, colocar un poquito más grande el folleto. No, está muy grande, un poquito más. Ahora, redúcelo un poco, por favor. Listo, doctora, ya podemos iniciar. Sí, señor. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Nicolás Burgos y les estaré presentando pues el folleto sobre toxicología ocupacional, pues en el cual indagamos acerca de diferentes fuentes y pues fuentes como tal epidemiológicas que hayamos encontrado de manera clara en Córdoba. Fue muy difícil registrarlas y tuvimos que acudir a algunos registros pues de la Universidad de Córdoba que obtuvimos directamente desde la biblioteca. Entonces, para iniciar, ¿qué es la toxicología ocupacional? He de aclarar que se maneja un lenguaje general e inclusivo, puesto que este folleto serviría también para explicarle a los trabajadores a manera preventiva. Entonces, la toxicología ocupacional la vamos a definir como aquella ciencia o aquel estudio que analiza los efectos en la salud
que tiene la exposición a las sustancias químicas en el lugar de trabajo. Acá encontramos un dato epidemiológico de Estados Unidos en el cual las enfermedades ocupacionales producidas por sustancias químicas industriales causan aproximadamente de 50.000 a 70.000 muertes y 350.000 casos nuevos de enfermedades cada año. A nivel de Colombia hay varios registros, pero nada claro de manera actualizada, ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Ministerio de Salud. Entonces, por eso traemos esta referencia para que ustedes vean la importancia. Que si se da de ese modo en un país primermundista en el cual se manejan muchos protocolos de bioseguridad, pues ya se imaginarán en un país como Colombia en el cual estamos con bastantes fallos en respecto a ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son los agentes tóxicos? Rubén, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Agentes tóxicos manejamos algunos como los metales pesados, dentro de los cuales tenemos el mercurio, el níquel, el plomo, el estaño, etcétera. Que pues mencionando a estos tipos, pues ya ustedes se imaginarán más o menos qué actividades laborales son las que presentan interacción con estos. Además de esto tenemos solventes y vapores como por ejemplo el thinner, el etanol, los éteres, los ésteres, unas dioxinas y unos furanos que son las que nos sirven para la fabricación de insecticidas, herbicidas y en algunos casos algunos pesticidas con otras connotaciones químicas diferentes. Sube, porfa. Entonces, ¿cuáles son las vías de diseminación o las vías de entrada por medio de las cuales vamos a adquirir las diferentes intoxicaciones? Dentro de estas vamos a tener la inhalatoria, la oral, la dérmica o cutánea, la óptica y la ocular. Ahora bien, se preguntarán ustedes, sí, pero ¿para qué nos sirve saber cuáles son los agentes tóxicos si no sabemos qué actividades laborales precisamente nos dan la exposición a esta toxicología? Entonces vamos a tener que la intoxicación por pesticidas, herbicidas y o insecticidas van a estar expuestos a aquellos trabajadores que se encuentran en el sector agrícola, trabajadores que se dedican al jornal, como los jornaleros, aquellos que se dedican a fumigaciones, en los cuales hay fallos pues, de las bombas de fumigación o que de pronto no manejan un protocolo de bioseguridad adecuado, algunos agricultores que hacen uso de materia prima sin equipación industrial y por ende los protocolos de seguridad en esos cultivos o digámoslo así coloquialmente en esas fincas no se manejan de buena manera, e incluso en las industrias productoras de los mismos pesticidas, herbicidas o insecticidas hay muchas ocasiones en las cuales pues se mantiene vigilado ese protocolo de seguridad, pero no se encuentra en vigencia o hay un incumplimiento de estas. Incluso hay algunas que encontramos datos en los cuales hay algunas que se manejan clandestinamente, entonces pues ya se imaginarán que la incidencia de la toxicología en estas empresas es bastante alta. Por otro lado tenemos la intoxicación por metales pesados, ya se nos viene a la mente todo el tema de la minería de metales ferrosos, la extracción de diferentes minerales en los cuales estamos expuestos al mercurio, sobre todo al níquel, aquellos mecánicos que reparan baterías, los cuales están expuestos a diferentes líquidos de composiciones químicas tóxicas, algunos soldadores que no trabajan con la seguridad con la que es debida, e incluso algunos plomeros o otro tipo de personas que se encuentran expuestos a este tipo de metales. Ahora bien, intoxicaciones por solventes y vapores, de lo más común que hay, las estilistas y las manicuristas, aquellas que están expuestas a todo lo que es fijadores, gases o vapores para el uso del cabello, los carpinteros que están expuestos a todo lo que es la brea y el barniz, los pintores, sobre todo aquellos pintores que usan pinturas en aerosol, como los de la industria automotriz, y algunos zapateros que están expuestos a algunos tóxicos, como por ejemplo el boxer, lo cual ustedes sabrán que es una sustancia sumamente adictiva y que en algunos casos se usan como una droga. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy Miguel Burgo y le voy a hablar sobre los factores de riesgo. Estos factores de riesgo están relacionados con las vías de ingreso al organismo
de diferentes tóxicos. En cuanto a esto, tenemos que por la vía de inhalación se habla de la cantidad de focos de emisión, la separación del trabajador de estos focos, la tasa de generación de gases, vapores o aerosoles, el aislamiento de la gente y la susceptibilidad respiratoria. O sea, que ya tengo una enfermedad de base con respecto, que el paciente tenga alguna enfermedad de base. Por absorción cutánea, tenemos la localización y extensión del contacto, la duración y frecuencia del contacto, cantidad o concentración del agente, los equipos de protección personal que se utilicen y la susceptibilidad cutánea que tenga esta persona, pues de trabajador. Por contacto también tenemos la superficie expuesta del cuerpo, la frecuencia de esta superficie con la exposición simultánea a varios agentes y los métodos de control de fugas y derramamiento. En cuanto a la ingestión, ya va más en los hábitos higiénicos y personales, pues como comer, beber, fumar en los puestos de trabajo y la exposición simultánea a varios agentes de esto. También los procedimientos que se dan durante el trabajo. Sube, Rubén. Pues. Y en cuanto a la prevención toxicológica, sube, Rubén. En cuanto a la prevención, pues ya la prevención tenemos en la inhalación, pues la buena ventilación, la protección respiratoria, pues con sus respectivas mascarillas y todo. La infección cutánea, pues ya los guantes y trajes personales, también las pantallas y las gafas para la protección ocular y pues en la ingestión toxicológica, pues de la vía oral, ya no comer, no beber y no fumar durante el trabajo. Ahora tengo con mis compañeros que van a hablar de un caso clínico con respecto a esto. Ok, entonces, alguien que me haga primero una conclusión de lo que investigaron en Córdoba, del grupo. La conclusión. Doctora, bueno, como tal, Acuérdense, disculpa un momentico, José, acuérdense que yo les dije que ustedes eran el equipo que contrató la Secretaría de Salud para hacer la investigación aquí en Córdoba, que ustedes tenían que hacer un folleto, que el folleto tenían que mostrárselo al secretario de Salud, tenían que mostrárselo, lo va a ver el alcalde, el grupo de médicos de la Secretaría de Salud, de todas las IPS de la región, de las GESES. Entonces, si por ejemplo yo soy la secretaria de salud en este momento, yo digo, bueno, ustedes como son el grupo que va a hacer la socialización en Córdoba de los tóxicos y la prevención, quiero que me hagan un resumen, porque no, digamos que la secretaria de salud no es médico, sino que es odontóloga. Y pues no maneja mucho la parte médica. ¿Qué resumen me harían ustedes, siendo yo que no manejo la parte de conocimiento médico porque soy odontóloga? Y no tengo muy clara pues ciertos lineamientos de lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, adelante, José. Bueno, señora secretaria, si bien sabemos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo manejan ciertos protocolos en cuanto a la seguridad, precisamente para evitar agentes toxicológicos en el ámbito ocupacional. Entonces, lo que hicimos, le pongo el ejemplo claro, lo que hicimos en Chinú fue visitar unas zapaterías tradicionales en las cuales vemos que dichos protocolos de bioseguridad no se están manejando de la manera correcta. Por ejemplo, hay muchos zapateros que están usando barniz en los cuales hay agentes como por ejemplo el etanol, el metanol, los cuales se están aplicando sobre los zapatos, pero estos trabajadores, estos empleados, no están usando los protocolos de seguridad adecuados, como por ejemplo las mascarillas faciales, las cuales los protegerían de que esos químicos los puedan inhalar. Entonces, como tal, no hemos encontrado estadísticas, pero sí hemos encontrado muchos nexos epidemiológicos con respecto al manejo de los protocolos de bioseguridad y el incumplimiento de las leyes de los mismos. Además de esto, consultamos con algunas fuentes del hospital de Chinú y nos informaron que pues es frecuente que se encuentren pacientes ingresados precisamente por la inhalación, en el caso de la zapatería, tanto de boxer como el barniz que contiene etanol.
Bueno, doctor José, dígame qué otro sector de Córdoba ustedes investigaron, porque usted me está hablando de Chinú, pero yo como soy la secretaria de Salud Departamental, yo necesito saber qué otros municipios están expuestos y qué propuesta tienen ustedes para capacitar a los demás municipios, doctor José. Bueno, también tuvimos la oportunidad de visitar Cerro Matoso y encontramos también muchos reportes de trabajadores con intoxicación por níquel. Entonces, además de Chinú, encontramos Cerro Matoso, además de eso fuimos a Tuchín y consultamos aquella fabricación de sombrero volteado con caña flecha y encontramos que hay muchos tintes que pues no son naturales que usan para darle un color específico a los sombreros volteados o a todas las artesanías hechas con caña flecha. Estos tintes poseen diferentes sustancias químicas que también llevaban a esos trabajadores a adquirir infecciones respiratorias. Ok, ¿y qué infecciones respiratorias encontraron ustedes en sus visitas a los municipios, doctor José? En algunos municipios, infecciones respiratorias como la neumonía, encontramos en algunos otros bronquiolitis y pues revisando las evidencias como tal y las historias clínicas, nos pudimos dar cuenta que había también intoxicación por asbestosis, que pues si bien es cierto que el asbesto ya no se usa de amplia manera como se usaba anteriormente, aún se siguen encontrando patrones, sobre todo revisando las historias clínicas encontramos el llamado patrón de vidrio en las radiografías de tórax que usamos, que le encontramos a los diferentes empleados. Ok. Y aquí en la ciudad de Montería, ¿qué investigaron sobre Montería? ¿A qué están expuestos a nivel laboral las personas de Montería? Acá en Montería encontramos la exposición a inhalación a diferentes éteres y ésteres, sobre todo en los salones de belleza, donde se encontraban estilistas y manicuristas. Encontramos manifestaciones clínicas como la anosmia. Había muchas estilistas había muchas manicuristas que referían pérdida del olfato, pues por el fijador que utilizaban, y algunas estilistas que referían algún tipo de infección cutánea por la exposición a los diferentes secadores y el mal uso de ellos. Ok. Excelente. Ahora sí prosigan, por favor, con lo que iban a proceder de la parte del caso clínico. Muchas gracias, doctora. Se me quedó todo muy claro. Perfecto, doctor. Bueno, entonces, continuando con la actividad, también lo vamos a compartir un caso clínico que es con relación a lo que es la toxicología ocupacional. Entonces, la historia clínica que nosotros les vamos a presentar consiste en una mujer de 28 años con cuadro clínico de 8 días de evolución consistente en dolor abdominal, deposiciones líquidas sin moco ni sangre, asociada a una emesis entre 2 a 3 episodios al día, de característica pues biliosa. Posteriormente presentó una debilidad bilateral que inició en miembros inferiores, progresó a tronco y a miembros superiores, y el único pues antecedente personal que esta paciente tenía era una ureolitasis que ya había tenido hace años con su respectivo manejo médico. Okay. Entonces, un cuadro de paciente de 28 años femenina, es estilista. Ay, pasa por favor la anterior.
Rubén, puedes pasar la anterior. La señora tiene, la paciente tiene 28 años, femenino, es estilista y el antecedente que tiene es una nefrolitiasis que está en control con manejo médico. Dolor abdominal, deposiciones líquidas sin moco ni sangre. Hizo 3 episodios de mesis de características biliosas, debilidad bilateral. Inició en miembros inferiores y progresó a tronco y miembros superiores. Ok, sigue, por favor. Bueno, al examen físico, en el momento de ingreso de la paciente, pudimos observar, o bueno, esta paciente entra con malas condiciones generales, el estado de alerta es desorientado, tanto en tiempo como en lugar, no presenta fiebre y tampoco tiene signos de dificultad respiratoria. En cuanto a los parámetros vitales, se documentó una presión arterial de 135-60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 88%. Al examen cardiopulmonar y abdominal fue normal, no presentaba edemas, no presentaba pulsos, los pulsos periféricos estaban normales. Al examen neurológico lo que se evidencia es una cuadriparesia flácida reflexica y en la piel no presentaba lesiones, por lo cual el procedimiento a seguir fue mandar unos exámenes paraclínicos. Bien, continuando con los exámenes paraclínicos, se les realiza, se le realiza un hemograma, se le realiza electrolitos, pruebas de función renal, un uroanálisis, gases arteriales, una función hepática. En el hemograma podemos ver que se encuentra, que se halla una leucocitosis. En el ionograma encontramos una hipocalcemia. Pruebas de función renal, pues las encontramos dentro de los rangos, se podría decir que normales, rangos normales. En el uroanálisis podemos observar una proteinuria. Los gases arteriales evidenciamos una acidosis metabólica y podemos ver una desaturación severa. Vemos que la saturación está por debajo del 72%. Y en las pruebas de función hepática, pues todo lo encontramos dentro de los rangos normales, excepto el tiempo de protrombina, que lo encontramos prolongado. Ya con estos, acompañados de la historia clínica y del examen físico, de las alteraciones que se encontraron, junto con los laboratorios clínicos, pues se dio el diagnóstico de la paciente que primero se creía de una patología. Primero se pensaba que tenía una patología y después con los exámenes clínicos, indagando bien sobre su estilo de vida, hallamos el diagnóstico de... ¿Se dice el diagnóstico, sí, doctora? ¿O esperamos al finalizar? No, esperen a ver qué decía al final que los compañeros opinen que puede tener la paciente. Ok. No, pero es que, por ejemplo, en la diapositiva que viene ya empezamos a hablar sobre el diagnóstico. Entonces, si alguien quiere opinar o decir qué posible diagnóstico tiene el paciente, ahora sería. Ok. Disculpe, pero es que el compañero que va a hablar ahora no tiene problemas con el micrófono. Ok. Buenas.
Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, doctora, disculpe, es que no sé qué le pasa a esto. Ahora, siguiendo con la discusión, teniendo en cuenta las manifestaciones de la paciente, cómo llegó, que tenía la debilidad en miembros inferiores, que después fue progresando de manera ascendente, que después de la debilidad vino la paresia, la disminución de la fuerza y esto, pues los médicos primero sospecharon en un síndrome de Guillain-Barré, porque esta es una de las clínicas características, que empieza desde miembros inferiores y empieza hacia arriba. Entonces, por esta razón, como ya tenía la afección de los miembros superiores, pues decidieron enviar a la paciente a UCI. En UCI le tomaron los paraclínicos a esta paciente donde se encontraron con una hipopotasemia severa, lo que asociado al cuadro de vómitos y de diarrea, los médicos sospecharon que esta podría ser la causa de la debilidad. Más también le indicaron la plasmaféresis, todavía sospechando el Guillain-Barré. Luego de esto a la paciente se le repone el potasio y se le hace un interrogatorio más exhaustivo en donde se logra identificar un factor de riesgo. ¿Cuál? Pues que la paciente es estilista. Entonces, al ella ser estilista, ella está expuesta a diversos químicos. En este caso, ella estuvo expuesta al tolueno debido a que ella trabaja en un salón de belleza, no solo es estilista, también puede pintar uñas y estas cosas. Entonces, ellos plantean que la exposición a estos esmaltes de uña, que son los que contienen el tolueno, fue lo que pudo causar la afección de esta paciente. ¿Por qué? Porque se dice que la intoxicación aguda por tolueno afecta directamente el sistema nervioso central y afecta el sistema nervioso periférico, provocando todas estas alteraciones con las que la paciente llegó. Aparte de eso, también se ha descrito en algunas literaturas que el tolueno puede afectar la función renal y por ende puede alterar el equilibrio interno del potasio, por lo que también puede producirse una hipopotasemia severa asociada pues que la paciente pueda padecer una acidosis y la acidosis también, perdón, una alcalosis y esto también podría provocar una hipopotasemia. Entonces, la paciente, digamos que ella no mejora por lo que le hicieron, sino que los días que estuvo internada mejoró porque dejó de tener esa exposición al tolueno y aparte de eso los médicos le repusieron sus pérdidas de potasio. Ok. ¿Cuántos casos no llegarán así a veces a las clínicas y por no preguntarle al paciente su actividad laboral a veces no se identifica? O sea, sí se puede hacer el tratamiento de manera adecuada porque tenemos unos laboratorios que nos están indicando, pero muchas veces nos llega el paciente y ni sabemos que esto fue ocasionado por causa laboral y nunca notificamos a la ARL, sino que la paciente se la manejan todos los especialistas y no le preguntamos y no nos enfocamos en que la ocupación que ella ha ejercido durante mucho tiempo es la que le está ocasionando los síntomas. Adelante, Daniel. Bueno, continuando, pues la presencia de compromiso respiratorio y de debilidad generalizada de esta paciente que tenía cuadriparesia reflexia nos ayudó a orientarnos a un compromiso pulmonar, probablemente asociados a los niveles alterados de potasio que se presentaban en esta paciente y que refirió mi compañero anterior. Los diagnósticos diferenciales se excluyeron precisamente a partir de la historia clínica de la paciente y también mencionar de que la paciente cursó con diarrea y vómito que podrían explicar la hipocalcemia por pérdidas gastrointestinales, niveles elevados de potasio que también fueron compatibles con pérdidas renales. Después de que se le hizo la reposición de potasio y una buena hidratación, a la paciente y el cese a la exposición al tolueno, pues la paciente se recuperó totalmente de esa debilidad y de los síntomas gastrointestinales que tenía. Básicamente esa sería la evolución de la paciente. Ok. ¿Tienen algo más que agregar con el caso clínico?
Bueno, para finalizar, recordar que el tolueno es un hidrocarburo aromático que forma parte de múltiples compuestos industriales tales como el pegamento, pintura o disolvente, y que su exposición, ya sea accidental o intencional, nos va a generar intoxicaciones que se van a caracterizar fundamentalmente por el desarrollo de debilidad muscular, dolor abdominal, alteraciones hidroelectrolíticas y del ácido base. Vamos a tener que la debilidad secundaria a la pérdida de la fuerza muscular va a ser un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencia y que esto nos va a abarcar un gran número de diagnósticos diferenciales. Vamos a ver que cuando esta debilidad secundaria se acompaña de acidosis metabólicas, alteraciones electrolíticas y antecedentes de exposición a este tóxico, se debe sospechar toxicidad por tolueno. Ok, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, doctor, eso era todo. Bueno, lo felicito, estuvo muy bien enfocado el tema. Les quería comentar, hay una revista de medicina forense que es mexicana, es una revista indexada. Ustedes siempre que busquen literatura, tiene que decir arriba ISSN, no sé si les han enseñado eso. Cuando las revistas son indexadas, quiere decir que son revistas que son de credibilidad médica, que tienen un aval internacional. Aquí en Colombia sería Colciencias, y hay entidades internacionales que avalan las revistas. Me estaba leyendo un caso precisamente coincidencial con el de ustedes, de una paciente que falleció, un caso clínico por exposición al tolueno. Entonces, como decía la compañera al finalizar, el tolueno no solamente hace parte pues de la parte de la industria, digamos, de la cosmetología, de uñas y eso, sino que también hace parte de las lacas, pinturas, adhesivos, tintas, limpiadores, que en muchos países, no solamente acá en Colombia, en muchos países del mundo son de bajo costo. Y el tolueno es considerado para la gente como una droga inofensiva, recreativa o de fiesta. Las alteraciones en el consumo habitual de tolueno se presentan en el sistema nervioso central, cardiopulmonar y a nivel renal. En este caso de la revista que les cuento, se reporta el caso de una mujer de 21 años de edad, consumidora de solvente durante 5 años, imagínense. Esta paciente consumía el tolueno. Qué pena con lo que está pasando, es vendedora ambulante. Era consumidora del solvente durante 5 años, quien ingresó al servicio de urgencias con somnolencia, deshidratación, vómito y debilidad muscular. Ella evolucionó hacia una falla cardiopulmonar y falleció. La presentación clínica y los hallazgos post-mortem coincidieron con casos anteriormente que habían revisado de pacientes intoxicados por tolueno, y se realizó el estudio químico toxicológico en sangre y los tejidos, evidenciándose una concentración de tolueno en sangre superior a los reportes previos de la literatura. Entonces les voy a contar cuál fue el dictamen de la necrosis de estos pacientes, que muchos pacientes pueden fallecer, no solamente en Colombia, están falleciendo a nivel mundial y a veces no lo sabemos. Entonces, la necrosis de esta paciente, que es un caso parecido al de ustedes, dice, el dictamen de la necrosis reportó el encéfalo con peso de 1.500 gramos. Normalmente el encéfalo pesa 1.300 gramos, con aplanamiento de las circunvoluciones y ensanchamiento de los espacios intercisurales, o sea que tenía datos de edema cerebral. Al corte presentó congestión de los capilares en la sustancia blanca del cerebro. El pulmón derecho pesó 660 gramos. Normalmente el pulmón pesa 450 gramos y el izquierdo 550 gramos. Lo normal del peso del pulmón son 375 gramos del izquierdo. Al corte se observó una superficie de aspecto hemorrágico y presencia de material espumoso rojo claro. Imagínense, ya tolueno todo lo que le había ocasionado a esta paciente. Y no nos alcanzamos a imaginar todo lo que pasa en los órganos diana que ocasiona este tóxico. El corazón
con peso de 260 gramos, normalmente el corazón pesa 300 gramos, con una zona de infarto en la cara inferior del ventrículo izquierdo. Imagínense, esta es una paciente de 21 años, para que la encontremos con infarto de cara inferior del ventrículo izquierdo. Por eso me llamó la atención el caso, se los quise socializar. El riñón derecho con un peso de 210 gramos y el izquierdo con peso de 230 gramos. Normalmente los riñones pesan 160 gramos. De superficies lisas, opacas, de color rojo oscuro, al corte se observó pérdida de la relación corteza-médula. Se tomaron muestras de sangre del encéfalo, pulmón, músculo para estudio químico, toxicológico y fragmentos de encéfalo, pulmón, corazón y riñón para estudio histopatológico. La determinación de alcohol y tolueno que se realizó en sangre y tejidos fue a través de la cromatografía acoplada a espectrometría de gases, y las concentraciones fueron pues 10.8, bueno, eso no es tan relevante, pero encontraron concentraciones de tolueno muy altas en los órganos diana, y la búsqueda de otras drogas de abuso se realizó mediante ensayo inmunoenzimático múltiple, no identificándose la presencia ni de cocaína, ni de barbitúricos, ni de anfetaminas, ni benzodiazepinas, ni opiáceos, ni cannabinoides. Entonces, fíjense cómo este caso que yo me había leído coincide con el caso de ustedes, y miren cómo afectó la parte del cerebro, la parte de los pulmones, del corazón y del riñón. Entonces, estuvo muy bien enfocado el caso, lo felicito. Así que tienen que trabajar, muy posiblemente ustedes los puedan contratar para hacer proyectos, lo que les guste, a nivel de departamento, de donde vayan a trabajar. Yo sé que hay algunos que no son de aquí del departamento de Córdoba, de pronto si van a trabajar al departamento de Antioquia, de Bolívar, de donde quieran, o a otro país, ya saben cómo deben enfocar una investigación. Siempre buscar la literatura de revistas indexadas, y como decía al principio el compañero que inició de esto, no hay literatura aquí en Córdoba de los tóxicos. Es un área que sería muy bonita que hubiera como escribir, como investigar acerca de esto, de lo que está pasando aquí en Córdoba con las intoxicaciones, porque mucha parte de la toxicología laboral no se tiene en cuenta, o se estudia por parte, o se estudia y nadie las conoce. O sea, no llega de pronto, si las universidades lo hacen, no llegan a los entes gubernamentales todos los estudios que se hacen. Entonces, es bueno que ustedes conozcan esta parte. Estuvo muy bien enfocado. Quiero saber si para el parcial del próximo jueves hay alguna duda, hay alguna pregunta con relación a la tabla de enfermedades laborales. Necesito que el grupo que expuso la semana antepasada de la parte de los tóxicos en general me suba la presentación, por favor, a Canvas, que no la he visto. No está en Canvas la presentación. Entonces les pido ese favor. Entonces, Aldair, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta con relación a lo del parcial? ¿Alguna duda con relación a la tabla de enfermedades laborales, de los tóxicos? Alexis, Sebastián No, Álvarez. profe. No, profe, todo muy claro. ¿Cómo se han sentido con las clases hasta ahora? ¿Sienten que les va a servir para su vida como médicos? ¿Tienen alguna recomendación, alguna sugerencia para la manera de dar los temas? No, profe, todo bien, todo está claro. Y sí, claro, todo lo que uno pueda aprender, bienvenido sea. Bueno, entonces lo importante es que a ustedes les quede lo práctico, lo que van a ver en su vida diaria. Espero que los demás grupos también estén organizados, que no se pierda el tiempo, sobre todo en la parte de dermatología, que van a hablar dos grupos, que tengan muy organizados los que van a hablar, el que vaya a proyectar. Vuelvo y reincido en que debe tener una buena conexión a internet, debe haber buena organización. Y el segundo grupo, que va a ser la actividad evaluativa para los demás compañeros, que sea algo que sea muy bien organizado, muy bien pensado, y que nos quede pues de aprendizaje para todos. Doctora, buenas tardes. Yo
Soy del segundo grupo de dermatitis ocupacional y pues no entendimos muy bien la metodología evaluativa. No sé si nos hace el favor de explicarnos. Bueno, ustedes pueden buscar por internet cómo se hace un foro, cómo se hace un conversatorio, o si ustedes van a hacer varios casos clínicos. O sea, ustedes tienen el mando de cómo van a desarrollar su clase. ¿Ya? Como ustedes lo quieran hacer, lo que yo quiero es que ustedes, tienen que leerse obviamente la teoría y pueden estar en contacto con el grupo que es el de Vitia, que va a hablar de dermatología, la parte teórica de origen laboral. Entonces, eso se los dejo a ustedes, es como si ustedes fueran los profesores y ustedes van a idearse una manera distinta de dar las clases. Sí, me hago entender, Diana. Sí, señora. Entonces, como les digo, pueden buscar cómo se hace un foro, cómo se hace un conversatorio, cómo la van a dar, eso les queda a ustedes, pero sí quiero que lo que vayan a hacer quede proyectado, quede bien organizado. Ustedes van a ser los profesores de esa clase, ustedes van a ser los docentes. Claro, obviamente de pronto no van a poder hablar toditos, pero los que vayan a hablar tienen que estar bien preparados, bien organizados, y ustedes mismos van a evaluar a sus compañeros. De pronto, si hay alguna duda, alguna pregunta, yo les aporto. Al final hacemos una conclusión, así como lo hicimos ahora, en el caso que les mostré de la revista mexicana. Y eso está, si ustedes desean, me pueden ir mostrando, doctora, mire, se nos ocurrió esto, ¿qué opina? Lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera, de la otra, para que todo les salga bien. Como les digo, tienen 15 días para prepararse y yo estoy abierta a que me pregunten y que las cosas salgan bien para orientarlos. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, quedo atenta, cualquier duda, sugerencia, pregunta. Ya saben que el otro jueves, Dios mediante, es el parcial. Si tienen alguna duda con el parcial a través de Vitia, la monitora, me lo pueden hacer saber. Ya saben que todas las presentaciones ya están repartidas y ya con tiempo, ya ustedes tienen que ir preparando y si lo tienen ya listo, lo pueden ir montando en Canvas. Entonces, les doy gracias, les deseo un resto de día en bendición y como les digo, quedo muy pendiente de cualquier duda antes de que vayan a comenzar sus trabajos para que les vaya bien. Si el grupo de lesiones osteomusculares tiene dudas, preguntas, estoy atenta. El grupo de enfermedades respiratorias, el grupo de cáncer laboral, el grupo de sordera profesional. El grupo de sordera profesional se puede ir, como es el último grupo, tiene bastante tiempo, pueden ustedes hablar con una fonoaudióloga o que tenga especialista en seguridad y salud en el trabajo, con un médico especialista en otorrino para que les pueda orientar la capacitación. Entonces, los de cáncer pueden, si tienen algún médico oncólogo que sea amigo, también los puede orientar cómo pueden dar la clase ese día. Y cualquier cosa también yo los puedo apoyar. Estoy abierta para apoyarlos, para que todo les salga bien y para que queden con los conocimientos y yo quedar satisfecha de que en este módulo ustedes aprendieron lo necesario para su vida como médicos. Bueno, doctora, muchas gracias. Bueno, Diana, bendiciones. Muchas gracias, doctora. Ok, entonces quedo muy atenta. Feliz resto de día para todos. Igualmente, doctora.